Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, Vos ya sos parte de la casa. Así muchas que, gracias. bueno, cuéntenme. ¿Sobre qué vamos a debatir hoy? Tenemos pensado debatir sobre el peronismo, ¿no? Sobre el peronismo. Claro, podemos decir, mirar en retrospectiva lo que es toda la historia argentina, de qué manera se contó, porque hechos hay uno solo, pero bueno, están las diferentes maneras de contarlo y bueno, los diferentes puntos de vista al respecto, ¿no? Bien, sí, estamos hablando de un tema escabroso, si se quiere, ¿no? Sí. ¿Qué presidencia de Perón vamos a tomar? ¿O vamos a tomar el peronismo en general? Las primeras dos. Las primeras dos. Sí. Bien. Bueno, Es muchachos. como empezó todo, ¿no? Bueno, Puede ser. díganme, a ver, ¿qué es lo que han preparado para el día de hoy? ¿A qué tema apuntamos? Adoctrinamiento, en Y principio. la influencia del peronismo en la educación. Creo Bueno. que tuvo una gran influencia. Bueno, hablemos de eso. No sé quién quiere empezar. ¿Arrancas vos? Sí. Bueno, dale. Si bien dijimos que íbamos a tratar las dos primeras presidencias, me parece que todo empieza mucho antes del 17 de octubre de 1945. Hay que Ujú. mirar quién es ese hombre, quién es Juan Domingo Perón, dónde nació, cómo se crió, cuál fue su trayectoria militar. Recordemos que cuando él llega al poder supera los 40 años, supongo, ¿no? Ujú, Sí, estamos hablando de un Juan Domingo Perón que fue oficial de enlace entre el colegio militar cuando el golpe de estado de Uriburu, ¿no? Sí. Exactamente. Tuvo Bien. su primer nombramiento en el Ministerio de Guerra a partir de 1930. Él en un momento apoyó el gobierno de Irigoyen, después declaró que estuvo a favor del golpe de Irigoyen Ujú. y no le fue nada mal en los 13 años de fraude que hubo de 1930 a 1943. No le fue tan mal, fue agregado militar en Chile, tuvo su primer nombramiento en el Ministerio de Guerra, viajó por el mundo. Y ahí, bueno, es como tomó calle, ¿no? Conoció un montón de personas. Recordemos que en el terremoto del 44, por ejemplo, si bien eso fue después del golpe de Caucete, Estado. ¿no? ¿Qué? El terremoto de Caucete fue ese. Sí, ahí, bueno, tomó un gran protagonismo Ujú. haciendo una colecta. Y bueno, ahí es cuando crece su figura política y su figura social. Bien, Es como se forma todo. perfecto. Ustedes dos, me imagino que si van a debatir tienen posiciones contrapuestas, ¿no? ¿Vos sos peronista? Yo soy peronista, sí, Vos se sos podría peronista, decir. Soy bien. kirchnerista ante todo, pero sí. Bueno, bien, bueno, se va a poner, entonces se va a poner Un lindo poquito esto. polémico, sí. Se va a poner muy lindo. Bueno, arranquemos a debatir. Me imagino que, bueno, vos tenés una posición. Estamos hablando de un Perón que dijiste que pudo viajar, que viajó por el mundo y en esos viajes por el mundo pudo imbuirse también de ideas del fascismo, ¿no? De Mussolini. Y bueno, hablando en cuanto a la influencia de Perón, bueno, creo que todos, sobre todo los más grandes, yo gracias a Dios no me tocó vivirlo, pero han tenido que leer, mis padres les era lectura obligatoria La razón de mi vida y demás. Así que bueno, empiecen entre ustedes. Si querés, puedo decir algo introductorio. Dale. Sí, por Lo que supuesto. me Dale. parece a mí. Yo creo que muchas veces se recae en un error por el adoctrinamiento que hubo efectivamente en el peronismo, que es creer que ahí arrancó todo, que me parece que es bastante inexacto. La comisión que regulaba los textos escolares de la época arranca, si no me equivoco, a final del siglo XIX y se mantiene y se mantuvo hasta el año 83. Después, yo creo que eso es lo que es adoctrinamiento. Yo creo que hoy por hoy, desde que Alfonsín no convocó más a esa comisión, no hay adoctrinamiento porque no hay un Estado que desde las estructuras del Estado se prohíba o se diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal que digan los textos. Más allá de que obviamente hay docentes de un lado y del otro que toman postura, yo creo que no hay una estructura del Estado que ampare una idea u otra. Por eso creo que hoy no hay adoctrinamiento, para salirnos un poco. Y bueno, y eso, decir que el adoctrinamiento es algo común en la época, es algo que evidentemente no es democrático para nada, que es un déficit de la democracia, pero creo que no es un déficit del peronismo, sino de la sociedad argentina, porque de la sociedad argentina a la sociedad del mundo. En realidad, en esa época las democracias no eran plenas tal y como son hoy y no se discutía lo mismo.
Pero sin duda yo creo que hoy cualquier peronista, no puedo hablar en nombre de todos porque obviamente no tengo palabra, pero creo que cualquier peronista hoy condenaría los déficits democráticos que hubieron en el peronismo, como hubieron en todos los gobiernos los que lo sucedieron en esos años y los anteriores. Es cierto que no podemos juzgar desde la óptica actual hechos pasados, pero también muchos peronistas de hoy, hablando de, como vos dijiste, muchos peronistas están en contra del adoctrinamiento que hubo, vos sos uno, pero muchos peronistas también juzgan en base a leyes de hoy los hechos ocurridos en el 76. Entonces me parece que este punto de retroactividad no se aplica para todos los lados. Solo se aplica cuando es una parte de la historia, para la otra no. Y el relato del 76 es uno de los relatos más contados y sí se enseña en las escuelas, y sí viene por parte del Estado. Y si bien no está especializado en la parte de secundarios, Alberto Fernández hace unos meses había declarado que por ley eran 30.000 los desaparecidos. Va Sí. más allá de los secundarios, se aplica para todo, se aplica para él, se aplica para vos que no estás en secundario, estás en universidad, se aplica para mí que sí estoy en secundario, se aplica para los chicos que están detrás de cámara, se aplica para todo. Más allá de la vigencia que pueda llegar a tener. Sí, es una discusión larga. No creo que condenar la dictadura militar, más allá de que el número es algo que justamente forma parte de esa condena de los acontecimientos que sucedieron, no creo que haya una estructura del Estado que cuente un relato a fines de sostener un gobierno u otro, o a fines de sostener una idea, sino es a fines de condenarlo, digamos, en el país donde ocurrieron uno de los hechos o crímenes de lesa humanidad más grandes, que fue el nazismo. Se condena, y se condena muchísimo más que acá. ¿Cuál es el eslogan de las abuelas de Plaza de Mayo? No sé, Memoria, verdad y justicia. No sé si es de las abuelas de Plaza de Mayo en puntual, Sí, pero pero también. es los más repetidos. Por supuesto. Memoria, verdad. Hagamos hincapié en verdad. Dale. Se dice verdad, pero se sigue discutiendo el número, más allá de que la CONADEP y múltiples organizaciones hayan dicho que no fueron 30.000. No vengo a hablar acá de los 30.000 desaparecidos, pero vengo a hablar de las contradicciones a la hora de argumentar. Se entiende. Me parece que Entiendo. no se está haciendo del todo justo con este tema de recordar Decís la que hay historia y de una contarla. parcialidad de la justicia. Por supuesto, y encima, al menos en este caso de los 70, de los mitos setentistas, hay muchos protagonistas de aquella época que hoy son los que gobiernan. Entonces, si bien no es masivo el adoctrinamiento que hay actualmente, como lo hubo en otras épocas, y no solo del peronismo, sino de algunos que hoy en día, por sus actos económicos, su accionar económico, son mis referentes, como por ejemplo Roca, como por ejemplo algunos puntos de Frondizi, que está prohibido decir Perón, hay que decirlo también. Si bien no hubo el mismo adoctrinamiento que hay ahora, con la misma gravedad, yo creo que decir que no hay adoctrinamiento en Argentina es absolutamente descabellado. No, sí, yo lo digo por eso, por lo que dije anteriormente, no porque no haya una parcialidad, porque, a ver, la neutralidad valorativa en cuanto a los hechos no existe, y no creo que se pueda pedir. O sea, es algo que sucede, siempre hay posiciones tomadas y se actúa o se habla en base a eso. Yo creo que como hay números, como vos decías, que dicen que no fue así, que no fueron 30.000 desaparecidos, y hay números que sí, porque si no me equivoco, creo que es el Colegio Militar que declara que hay 22.000 desaparecidos antes de que termine la dictadura, digamos, y hay un montón de números que lo respaldan, y hay datos que hoy por hoy todavía no se conocen, que están Son inexactos, muchos de ellos. Sí, por supuesto. Por eso el número es una duda. Y lo que yo creo es que lo que se discute muchas veces es que el hecho de no dudar de que fueron 30.000 desaparecidos, o no poner en tela de juicio, no es para esconder el número, sino es para darle primero el carácter de lesa humanidad que merece, me parece, los acontecimientos que sucedieron, y por otro lado, para dejar de lado la discusión sobre la gravedad del hecho. Eso me parece que es de fondo, no el número en sí. Me parece que yo al menos percibí cierta justificación a la hora de quintuplicar el número, porque no es lo mismo 7.000 que 30.000. A ver, una persona desaparecida por parte del Estado es un montón, no debería haber ninguna. Pero si vamos a hablar de verdad, me parece que estaría bueno decir el número de la verdad.
Ok, hay ciertos números, hay ciertos informes que indican que fueron 22.000, otros que indican que fueron 7.000, pero no es lo mismo 22.000 que 30.000. Por ejemplo, el libro más recomendado por el relato kirchnerista es el libro Nunca Más, y ahí mismo dicen que fueron entre 7.000 y 8.000, no me acuerdo el número. Pero en ningún momento pasan de los 10.000 personas. Sí, no llegan... O sea, es un libro más recomendado más que efectivamente leído. Sí, sí, el libro es bastante criticado igual, porque bueno, fue escrito en una época que no sabía un montón de cosas que se saben hoy. Como bien decimos, no solo el número es inexacto, sino hay mucha información que se fue conociendo con los años. Y bueno, de hecho hay una colección por parte de las abuelas y de las madres de información, es lo que se han dedicado estos años, y por eso las cosas van cambiando y el discurso va cambiando, y es lógico que vos pidas un número de verdad, pero como bien te decía, me parece que la discusión sobre la verdad no tiene que ver con el número, sino con lo que sucedió, con los fines que fue hecho y con como se dice en el juicio de las juntas, que hubo un plan sistemático de desaparición, de tortura y que fue desde la fuerza del Estado, que tiene la legitimidad de En el juicio de las juntas también se dice que está la teoría de los dos monstruos, que fue también un Estado y una guerrilla. Sí. Sí, por eso, por la misma época, de hecho, Sábato lo dicen en el prólogo. Un ejército guerrillero, en realidad. Ernesto Sábato, el que presidió la CONADEP, bueno, hay varias fotos que tuvo, en el que tuvo almuerzos con Videla, o sea, todo a la hora de contar la historia, todo se dio vuelta en cuestión de... aprovechando el sentido de la oportunidad para crecer. Ujú. Si bien, como dije recién, el número acá, el número exacto nunca se va a saber, porque en una guerra, a ver, no sabemos ni cuántos soldados ingleses murieron en las guerras de las Malvinas, por ejemplo. Es una guerra. Ujú. Se puede discutir que si está bien o mal, pero el que cuenta la historia, vos recién me citaste a las abuelas de Plaza de Mayo, y las abuelas de Plaza de Mayo son los protagonistas son los padres o los abuelos de ciertos protagonistas de lo que fue la llamada subversión. Por supuesto, son Una protagonistas de parte la historia. contraria a la historia. O sea que no quiere decir que sea verdad, es una parte de la historia contada por una parte. Una cara de la moneda. Una querés cara de la decir. moneda. Una cara de la moneda. Entonces, a la hora de citar, me parece que habría que citar bien quiénes presiden, por ejemplo, la CONADEP, quiénes son los que aparecen en la televisión, en los medios hegemónicos. Hay que ver bien de dónde viene la información. Porque no es lo mismo que te la diga la ley de amnistía internacional, que te la diga la abuela de Plaza de Mayo citando a quién, nadie sabe. No, por supuesto. Yo decía que vos decías que en su momento se había sostenido de todos los sectores o se habían reclamado por 7.000 personas desaparecidas. Y yo te digo que el sector que reclama por eso, con el tiempo fue recolectando información que hizo cambiar de lo de parecer. No digo que sea la verdad ni que sea una fuente neutral, porque como decía antes, obviamente no hay posiciones neutrales, sino que se fueron reclamando distintas cosas porque se fue adquiriendo información con el tiempo distinta. Y Sábato, por otro lado, no era para nada peronista, obviamente. Sábato era, si no me equivoco, presidió el Partido Comunista y fue bastante antiperonista. Yo sé que es muy difícil estar acá de mediador, ¿no? De la cosa, porque uno Bueno, se recordemos muere que por meterse. ¿Vos sos kirchnerista pero- o no? Sí, Hoy el Partido Comunista está en el Frente de Todos, que es el que es kirchnerista. sí. Sábato era comunista. Bueno, Obviamente hablamos de diferentes partidos comunistas. En ese momento la URSS todavía seguía en el mundo. Pero a ver, la ideología está intacta. La ideología sigue igual del comunismo. Y Sí. siempre se asocia con el bienestar. Y recordemos que el peronismo nunca fue anticomunista. bueno, eso hay una discusión bastante grande. Yo creo que un montón de teóricos, de historiadores y teóricos de la ciencia política van a decir lo contrario. Él mismo lo ha dicho, no sé, eso depende de tu posición. Yo entiendo que muchas veces últimamente se declara que casi cualquier cosa es comunista. Yo no estoy de acuerdo para nada, pero no creo que haya una relación directa entre el Partido Comunista de ese momento y el de hoy. O sea, los hechos políticos, las alianzas están atadas a un momento en la historia y no tienen relación. No creo que Sábato fuese de hecho no era afín al peronismo, y por eso te digo que me parece medio incomparable en su momento, pero bueno, entiendo igual lo que decís. Yo les tiro una pregunta a los dos y que los dos me la respondan, ¿no? Porque estamos hablando de casos de lesa humanidad, estamos hablando de organizaciones de derechos humanos. Parece ser que los derechos humanos
también, esto guarda, es mi humilde opinión, parece ser que los derechos humanos solamente defienden a un lado. Del otro lado vos tenés al FAMUS, familiares de muertos por la subversión. No existen para las organizaciones de derechos humanos. ¿Y la indemnización para ellos? Tampoco. Te pongo el ejemplo de los soldados. Nosotros tenemos oyente de este programa, es Jovina Luna, la hermana del soldado Hermindo Luna, que fue quien dijo acá no se rinde nadie a mierdas, y lo partieron al medio, literalmente. Seguramente nos está escuchando. Ellos no reciben ningún subsidio por eso. Sin embargo, del otro lado sí, inclusive tenemos el caso de Norma Rostito, Fernando Valmedina, demás, los que fueron los asesinos del coronel argentino del Valle Larrabure, tienen una placa en una plaza hoy en día. Sí, yo lo entiendo, me parece que eso no... Si seguimos la lógica con la que iniciamos la charla, no tiene que ver con peronismo antiperonismo, eso fue, me parece, un acuerdo de la casta política menos efectivo, un acuerdo de los partidos políticos de su momento, Sí. y con respaldo de la justicia, y se resolvió así. Me parece por lo que decía en principio, para condenar y para marcar eso, que no era lo mismo que no es lo mismo un sector de la lucha que el otro, porque uno estaba amparado en el Estado y el otro no, y bueno, por muchas otras cuestiones. Creo que tiene que ver con eso, y no creo que sea una cuestión de peronismo antiperonismo, sino de cuestionamiento a la política. No, igualmente, bueno, recordemos que el decreto de exterminio y eliminación de la subversión fue firmado por un gobierno democrático, porque ellos empezaron actuando en realidad contra un gobierno democrático que fue el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que cuando llega Cámpora al poder dio una amnistía general y había más de 600 guerrilleros presos entregados por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad a la justicia, y que fueron liberados junto con abrieron las cárceles en general, y ahí es donde se recrudece la lucha armada en la Argentina. Pero los dejo, no quiero seguir metiéndome, quiero que sean ustedes los protagonistas de esta nochecita, digamos. Bueno, como quieras, si tenés otro tema para seguir. Habíamos hablado recién de lo que es previo al 17 de octubre, no sé si querés agregar algo de lo que dije. ¿De qué tema específicamente? Hablé de la trayectoria de Perón hasta llegar a la presidencia de la Nación. Bueno, todavía no toqué lo de 1943, que es el golpe de estado de Farrell. No sé si tenés algo que acotar acerca de ello. Sí, no, creo que es seguir en la línea de lo que decías, que es que Perón va ganando poder y ve que hay tal vez reclamos o demandas de la sociedad que no están siendo, que no hay nadie que las respalde. Creo que toma esa idea de la justicia social o de avanzar sobre la democracia social que no estaba siendo respaldada, y que había más bien una idea de democracia política y nada más por parte del radicalismo. Perón, al ver eso, va por ese lado y se mete como la figura más importante, me parece, del gobierno de Farrell, incluso más importante que el mismo Farrell. Multicargo. Y exactamente, con los cargos del Ministerio de Trabajo, de la Vicepresidencia y otro más. Ministerio de Guerra. Sí. Guerra y Previsión Social. Sí, secretario de Trabajo y Previsión. Exactamente. Y ahí otorgó un montón de aumentos, beneficios a las organizaciones sindicales. Y ahí es donde coincidimos, ahí es que fue la figura más importante de la dictadura de Farrell. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, no estoy para nada de acuerdo con eso. Es como decía en un principio. Entonces cabe recalcar que el peronismo llega como dictadura. Depende de lo que te refieras con peronismo. En realidad llega Perón al poder como desde esa posición. Era el Partido Justicialista, el peronismo en realidad, y él cambia el nombre y se hace llamar peronista una vez que ganan las elecciones. Pero independientemente de eso, me parece que es una cuestión de términos que no tiene mucho sentido. Yo creo que hubo un juego, digamos, el liberalismo y el radicalismo y el peronismo, todos en su momento apoyaron gobiernos militares o tomaron la decisión de terminar con el orden constitucional porque no estaban de acuerdo, porque era una práctica de la época, y como decía yo en principio,
no había tanta demanda por parte de la sociedad o en el mundo en general de una democracia plena como la consideramos hoy. Entonces me parece que no tiene mucho sentido eso. Pero sí, por supuesto, Perón llega de una forma no democrática. En un principio, después obviamente gana arrasa. ¿Fue el con los candidato votos. continuista de lo que fue el gobierno militar de Farrell para vos? En realidad no, porque gana... En consecuencia no interna, sí, pero fue continuista al fin y al cabo, porque fue un gobierno militar el de Perón. ¿A cuál te referís? ¿Al segundo, no? Al primero y segundo. Él gana de forma democrática y el primero no es de forma democrática. Entonces no hay una continuidad ahí. O sea, la irrupción del gobierno militar es cuando pasa a haber una democracia con sus déficits, como bien decíamos, pero pasa a haber una democracia, porque gana por la mayoría de los votos. Pero venía de un gobierno militar, el cual el 17 de octubre fue una consecuencia de una interna, no un llamado de elecciones por motivo de tratativas. A ver, no fue las elecciones el 17 de octubre ni después. Fue consecuencia de una interna que hubo por un protagonismo exacerbado del general Perón. Sí, por el reclamo de la sociedad de la llegada del general. De hecho, se lo libera. Un reclamo que se hizo hacer él a partir de los aumentos de esto que hablábamos. ¿De qué aumentos? Y de lo que fue parte del clientelismo, de la gran importancia de por ejemplo, las organizaciones sindicales, los grandes aumentos, su participación en el terremoto de San Juan. Sí, por supuesto. El pueblo trabajador quería a Perón porque como decía en un principio, satisfacía sus demandas y el día que no se sentía contento se lo hizo saber a Farrell, quien lo liberó y lo hizo ganar las elecciones. No veo nada muy extraño ahí. Pero si estaba tan contento el pueblo, ¿por qué Perón se esforzó en reivindicar su culto a la personalidad, como por ejemplo poniéndole el nombre a La Pampa, provincia de Eva Perón? Porque Chaco, presidente Perón. La Plata, Eva Perón. Quilmes, Eva Perón. Porque la política no es solo ganar elecciones, además tenés que mantener el poder y el juego político produce un desgaste y eso se tiene que mantener de alguna forma. Una forma es todo esto que hablábamos en un principio, que era común, era una práctica común en la época. Como bien decíamos, cosas, de hecho lo dijiste vos, después del golpe del 55 se prohibió la utilización del nombre de Perón, que fue un adoctrinamiento del otro lado, si querés, que era, como bien digo, común en la época, no sé, no le veo nada muy extraño a eso. Entonces, nuevamente hablando de maneras de contar la historia, cuando es antiperonista, se lo cuenta de infame, se lo tacha de infame, y cuando es peronista, se cuenta de bienestar. Sí, eso es una forma de verlo, pero la revolución... Pero así lo ve el 50% de la población, o se lo hace ver al 50% de la población. También la revolución libertadora que cometió todos estos actos criminales contra el sistema democrático. A la revolución libertadora también la llamaron muchos. ¿Cómo? Como tu argumento dijiste de que Perón llegó porque la gente lo pedía, la revolución libertadora no es que no la pidió nadie, la pidió un gran porcentaje de la población. Bueno, sí, independientemente de eso, aunque no haya ganado por más que lo haya pedido un porcentaje de la población, o sea, un apoyo civil a la dictadura militar, o sea, tenemos registro en nuestra sociedad de eso. Eso no tiene que ver con lo que iba a decir, que es que pues, como vos decís que hubo una década infame, que le llamamos década infame a esa etapa de la historia, también la llamamos revolución libertadora. Y no se lo cuestiona mucho y en los textos escolares está como revolución libertadora no sé bien de qué, de ese adoctrinamiento de que pedía el liberalismo de la época o de algo por el estilo, que fue todo lo contrario. Finalmente pedían por democracia y fue todo lo contrario, pero se le llama revolución libertadora, me parece que es lo mismo, es una cuestión terminológica. Che, hay muchas preguntas acá de la gente, si quieren se las voy leyendo. Bueno, dice, uno de los datos que se oculta es el número de los miles de asesinados por los extremistas de izquierda. Esto lo dice Néstor Mercury. Dice, un desaparecido es demasiado sin importar quién lo desapareció. Pero nadie habla de los otros desaparecidos. Le pregunto al estudiante de Ciencias Políticas, te está preguntando a vos, Octavio, dice, si avalás lo hecho por los terroristas, dice, ¿qué pensás? Dice, ¿los terroristas no tenían un plan sistemático? ¿Los muertos y heridos no merecen justicia? No, por supuesto que sí. Lo comentábamos hace un rato. Obviamente nadie avala eso, por supuesto, y es condenable. Y como decía, no creo tener con el peronismo. Tal vez es un reclamo a la sociedad política de ese momento y tiene que ver con
con cómo fue el contexto en ese momento de por qué se resolvió así. Y la pregunta anterior... Perdón, pero ¿no te parece una forma de avalarlo, no defenderlo? ¿No llamar por las muertes ocurridas por la subversión? Sí, se llama. Es una manera de avalarlo, no sé, me parece. No sé a qué te referís con llamarlo, pero yo cuando lo estudié, por lo menos en el secundario, ya que estamos siguiendo el tema del adoctrinamiento, no se ocultó nada de esto, como no se ocultó el tema de lo que fue el adoctrinamiento en el peronismo, todo eso lo sé sinceramente del secundario. La realidad es que también lo estudié en la facultad, obviamente, pero en el secundario lo vi, no creo que haya... Que se haya ocultado eso en algún momento. No creo que sea una historia que no se cuente. La realidad es que me parece que es de público conocimiento. Yo estoy en secundario y durante toda la secundaria, acabo de pasar al último año de secundaria, nunca escuché la palabra montoneros, ni nunca, por ninguna profesora. O sea, y si lo escuché en versión jóvenes idealistas. Y en libros, nunca lo leí. Y he leído los libros de historia. Acá también Néstor Mercury dice: plan sistemático no fue lo que los propios documentos del ERP y Montoneros denominaron guerra de guerrillas, que comenzó con guerrillas cubanas entrando desde Bolivia en pleno gobierno democrático. ¿Con qué seguimos, chicos? Los escuchaba recién en el corte de que iban a hablar y van a seguir hablando de Perón, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Bueno, arranquen nomás. Yo quería cuestionar seriamente la honestidad política del segundo mandato de Perón. Porque en las elecciones de 1951, previo a votar, se sancionó una ley que impedía a los partidos políticos hacer alianzas, por ejemplo. Tampoco un partido político se podía bajar de la elección porque le aparecía la disyuntiva, que era desaparecer o entregarse. Uh-huh. También muchos referentes políticos de la época estaban presos. Estaba Frondizi, estaba Balbín y estaba Américo Scioldi. Y después el otro, que es Repetto, creo que el Partido Socialista, estaba exiliado. En un momento a Frondizi se le da la palabra, o sea, se le da un pequeño lapso a los representantes de cada partido político para hablar en la radio, porque, bueno, tele, mucha llegada a la gente no había. Sí, no había. Y Frondizi elige hablar, bueno, hablan Balbini y Frondizi por el Partido Radical, UCR. Y Clarín al otro día dice Frondizi, qué linda voz que tenía Frondizi. O sea, qué voz gruesa que tenía. No había hablado en tanto tiempo que no le reconocía ni la voz al presidente de la Unión Cívica Radical. Claro. Entonces, yo verdaderamente cuestiono a cualquier persona que defienda el peronismo y que lo llame democrático, que me explique, por favor, qué fue y cómo ganó el segundo mandato Juan Domingo Perón. Bueno, como decíamos hoy, a ver, la democracia es un tema que da para mucho, ¿no? Pero tiene distintas definiciones y no hay una única definición, y tiene distintos niveles. Hay democracias más democráticas y menos democráticas, y hay ciertos criterios para definir cuándo es más y cuándo es menos, y eso ha ido cambiando con el tiempo y ha ido cambiando con el contexto sociopolítico, con el contexto histórico. Independientemente de que yo he escuchado, la verdad no es la primera vez que escucho este cuestionamiento sobre el triunfo sobre el segundo mandato de Perón. Lo que yo creo sin duda es que cuando un gobierno populista como fue el de Perón logra establecer esa hegemonía, sea por los métodos que sea, por los que hablábamos hoy, por los que quieras, por el de como decías vos, de métodos muy hostiles, de clientelismo o de ese tipo de cosas, el populismo, las típicas críticas al populismo, hacer contrahegemonía, eso es muy complicado desde la oposición. Y obviamente muchos estaban proscriptos, se perseguía políticamente, como se dio durante casi todo el siglo XX. Ahora, lo que yo creo que he leído, si no me equivoco, lo leí de Juan Carlos Torre, no lo quiero citar en vano porque no estoy muy seguro, pero decía que si bien eso es así, el triunfo de Perón es muy amplio. Los dos triunfos, el primero muchísimo más, si no me equivoco, con 63% de los votos, y el segundo con más del 50%, creo. Esos son dos triunfos muy amplios.
y me parece que el reclamo del liberalismo, de la oposición, o del antiperonismo, ahí arranca la disyuntiva, me parece, del antiperonismo en ese momento, fue pidiendo por la democracia política porque no había mucho para reclamar. Entendeme lo que te quiero decir. Para llegar al poder necesitas los votos del pueblo, la histórica frase del peronismo que es: con el peronismo no alcanza, y sin el peronismo, con el peronismo no alcanza y solo con el peronismo no se llega. Entonces se necesitaba convencer a ese pueblo de que había algo que el peronismo no le estaba dando, que no era solo eso, y que era la democracia política, que era una demanda que se pedía, y por eso tal vez se exacerba o se asienta esta idea de un segundo gobierno de Perón que no llega de una manera lícita al poder, pero me parece que no tiene mucho sustento, más que nada por la amplitud con la que gana Perón y porque no hay reclamos muy serios de eso, me parece. Disiento completamente. Me parece que justificar la falta de democracia que hubo en esa época, sumado también a lo que fue el voto femenino en la época, porque recordemos que se trata del voto femenino en 1947, pero no se introduce, es decir, no se empieza a practicar en el lapso de 1947 a 1951. Se utiliza recién en 1951 con la muerte de Eva, después recién ahí las mujeres empiezan a votar, y a ver, se introduce en un contexto que la ley fue de Alicia Moró de Justo, creo, ¿no? Pero la de voto femenino. Y además que ese contexto es sí o sí favorable a Perón. Claro. Entonces, no me parece que la mejor forma de rebatir el argumento de que no hubo democracia y de que hubo totalitarismo, porque el totalitarismo busca adhesión, y con los nombres de las provincias, y con un montón de culto a la personalidad, un protagonismo exacerbado, siempre fue así Perón. No me parece que sea la mejor manera de justificar de que como había una amplia diferencia, no importa lo que se hizo. Si había una amplia diferencia, no había necesidad de hacerlo. No, yo creo que lo que traté de decir yo es que el reclamo de la falta de la falta de legitimidad del segundo gobierno de Perón en la cuestión democrática es por eso, porque el liberalismo, el radicalismo, la oposición en ese momento tiene una oposición que no tenía mucha palabra, no tenía mucha libertad. Pero bueno, en definitiva construye su campaña en base a eso, a la libertad, a la democracia política. Y otra cosa que quería decir respecto de la ley de voto femenino, que sí, como bien decías, es impulsada desde la izquierda, desde principio del siglo, y es un reclamo que había en todo el mundo, obviamente, que el peronismo toma, si querés, en parte porque le conviene, puede ser, en parte porque porque lo reclamaba la sociedad y porque el peronismo hacía eso, y así se constituyó en el poder y lo sigue haciendo, y es una cuestión tradicional y es discutible si es positivo o es negativo, pero no creo que tenga que ver con la muerte de Eva, porque como vos bien decías, se hace ley en el 47 y se aplica recién en el 51 porque se plasma y se hace cumplir una vez que se inserta en la Constitución del 49, que ese año había elección, entonces recién se aplica en el 51, pero en el 49 Eva todavía no ha muerto. Entonces yo creo que sí puede haber un incentivo por parte del peronismo de querer llevar adelante esa ley porque le convenía políticamente y porque ganaba mucha adherencia de las mujeres en el voto, pero no creo que tenga que ver con la muerte de Eva. También recordemos que en 1947 se sancionó la ley que impedía el voto homosexual, que es la ley 5109. O sea, hablando de libertades y todo lo que fue el peronismo, también cabe recordar esos pequeños detalles, porque al fin y al cabo es un detalle, porque no tuvo mucha relevancia esa ley, porque, a ver, ¿cómo te das cuenta quién era homosexual a la hora de votar? Mucho rigor, mucha fuerza no tuvo esa ley, pero estuvo. Y plasma la ideología de lo que fue el peronismo también. No creo, yo creo que eso tiene que ver en realidad, con la disputa de poder que había en ese momento, que tal vez hoy no es tan fuerte, sigue estando, pero que era por uno de los actores más importantes que había, que era la Iglesia, y en relación a eso creo que digamos, en su momento tuvo que articular y en principio estuvo de lado al sindicalismo, a la Iglesia y a los militares, que son tal vez los tres actores más importantes, además de los
los políticos, y después se le fueron poner en contra, menos los sindicatos obviamente, la iglesia y los militares. Y un Pero se le sector de fueron la en contra milicia. porque se quería adueñar de la iglesia. Se Sí, había adueñado es de una todo y perspectiva, bueno, le por faltaba. supuesto. Es una perspectiva. Mi perspectiva es que se quería adueñar de la iglesia porque era el último sector que le faltaba. En la iglesia te encontrabas de todo, te encontrabas un montón de personas que, ajenas a la religión, encontraban en la iglesia un método para refugiarse y era, acá no llega esta dictadura. Te encontrabas a un socialista, te encontrabas a un católico, te encontrabas de todo en la iglesia en ese momento. Por supuesto, una institución muy importante y Perón sin duda querría tener influencia ahí y habría muchos que, Y por ahí como pensaban, no lo querían, porque la iglesia en general es conservadora y Perón lo tuvo medio en contra de los conservadores. Yo puedo aportar, mira, yo puedo aportar un dato que tiene que ver con lo que están hablando, ¿no? Mi padre debió abandonar un cuarto año de medicina porque había materia filtro, que si no te afiliabas no las pasabas, y bueno, como era un profundo antiperonista, abandonó la carrera. Cuarto año de medicina, ¿eh? No estamos hablando de estudiante de primero, lo que yo te contaba hace un rato, que no me banqué en determinadas situaciones y me fui de la facultad. Ya cuarto año tenés casi la carrera metida. Pero lo tiro como dato nada más para que se agarren de eso, porque justo es de lo que están hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, respecto a eso de no permitir ideas distintas, decíamos, me parece, decía yo en primer bloque, fue un déficit de la sociedad argentina, de la sociedad en el mundo en general, respecto de esas cuestiones, pero no creo que haya tenido que ver con Perón. De hecho, se penó más adelante, a partir del 55, por simplemente nombrarlo, como decíamos. Entonces, creo que no tiene que ver con el peronismo, sino con la sociedad política de ese momento y con cómo se paraban frente a la censura, que no era algo. Hoy por constitución, digamos, rige la constitución, que la censura está penada, pero en ese momento no lo estaba y era otro orden. Pero por supuesto es condenable, no. Bueno, de censura en este programa sabemos mucho, ¿eh? Sí. Te digo la verdad, sabemos mucho porque Contra nosotros sí acá nos viven bloqueando por las redes, nos hacen desaparecer programas enteros. Ajá. Así que saben, bueno, y hemos tenido ya 3 amenazas de muerte inclusive. Es por opinar diferente. Pero bueno. Había dicho hace sí. un rato que no solo no solo se posicionaba desde un punto de vista con respecto a las Fuerzas Armadas, con un montón de organizaciones fuertes por parte del Estado, no solo oprimía el gobierno de Perón, sino que buscaba la adhesión. ¿Y de dónde venía esto? Esta vez sí venía desde el Estado. La diputada Delia Parodi, que era del Partido Peronista, no se llama Partido Justicialista, como habías dicho, Partido Peronista, dijo en plena sesión que mi Dios en la tierra era Perón. El diputado Virgilio Filipo había redactado el Ave María de María Eva de rezo obligatoria en las unidades básicas. Claro, sí. O sea, era un culto a la personalidad exacerbante. No, más allá de la opresión, más allá de los políticos presos, de los artistas presos, Osvaldo Pugliese, el pianista, estaba preso, por ejemplo. Más allá de la opresión había adhesión, que creo que me parece lo más nefasto del peronismo, porque no hay muchos gobiernos en Argentina que tuvieron, perdón la expresión, los huevos para buscar, mediante un montón de culto a la personalidad, adherir a un montón de argentinos inocentes, y entre ellos niños y estudiantes. Sí, en realidad la adhesión es algo que buscan todos los políticos. En realidad, por lo menos en general se piensa así la política, creo desde Maquiavelo. Los políticos buscan eso, buscan la adhesión de la gente para ganar y para mantenerse en el poder. Después se discutirán los métodos por los cuales se consigue esa adhesión, y sin duda, como decíamos, hubieron rasgos, si querés, totalitarios o cuestiones poco democráticas, según entendemos la democracia hoy, para ganar adherentes por parte de Perón. Pero bueno, me parece que como dije más de una vez, era una cuestión del momento, digamos, todos lo hacían, y creo que es una forma tal vez errónea de ver la historia. Como decías vos en un principio, no podemos juzgar con el sentido común que tenemos hoy
las cosas que sucedieron en un pasado, porque en ese momento se cuestionaba desde otro lado eso, no se cuestionaba de ese lado. Si bien Perón pedía por una democracia, siempre lo ha dicho, había grandes déficits, pero no creo que fueran propios de Perón, digamos, los reclamos se hicieron a posteriori a eso, eso es mi opinión. Yo creo que tan común no era en la época porque por algo llegó la Revolución Libertadora. Es decir, la Revolución Libertadora surge porque una sociedad, obviamente parte de la Marina, o sea, impulsada principalmente por la Marina, Aramburu, Leonardi, pero gran parte de la sociedad pedía a gritos la liberación del pueblo. Pedía a gritos. Y no, ¿sabes qué? Tampoco podía gritar, porque iba a ser encarcelado. Claro, bueno, pero como te dije... o sea, no era tan común en la época porque si no la gente no gritaría para estar en contra de ello. Claro, pero como vos bien decís, la gente no podía gritar y pedía por eso. Entonces, el reclamo del antiperonismo, del sector antiperonista en ese momento, era por, lo que decíamos hoy, los déficits democráticos que había en la época. Pero un déficit que no se cumplieron para nada. Pero vos acabábamos de decir hace unos minutos, 20 minutos más o menos, que ya Perón llega con déficit, ejerce con déficit y se va con déficit. O sea, no es que fueron unos rasgos, fueron características principales del gobierno de Perón. Porque era como se hacía política en la época, digamos, justamente por eso, porque como dije, no fue un déficit del peronismo, sino de la sociedad argentina o de la sociedad en el mundo que tenía ese tipo de democracia. Tal vez en unos años cuestionemos los métodos que tenemos hoy y no creo que se le pueda echar la culpa a Macri o a Cristina o a quien sea de los métodos que hoy se utilizan. O sea, me parece, ¿no? Hay diferencias en los métodos con respecto a las épocas, no a los gobiernos, y como vos decías, termino la idea, se reclamaba en ese momento por esta democracia, pero cuando se llegó al poder, no sé si es que el liberalismo este liberalismo que pedía por la democracia política realmente no podía ser ejercido en la Argentina, o es que realmente no quería eso, porque posteriormente hizo todo lo contrario, digamos. Proscribió el partido y aumentó, y hubo también persecución y hubieron un montón de cosas que son sabidas, ¿no? Entonces, si ese fue el reclamo y cuando se llegó al poder se hizo todo lo contrario, o realmente el reclamo era algo con lo que se tapaba los disgustos que traía el peronismo, o es que lo que llegó al poder no eran los mismos que pedían, que reclamaban estas cosas, que no había lugar para esta gente. De la misma manera se puede plantear de que está la pureza de un movimiento acá también. Había cierto sector de protagonista de la Revolución Libertadora que era muy conservador, tirando a GO, que fue el partido que ayudó a Perón, o sea, la organización que ayudó a Perón para llegar al poder, a la cual también traicionó, porque después le declaró la guerra a Alemania. Había cierto apoyo del GO para hacer la Revolución Libertadora, pero también había un gran apoyo católico. Entonces hubo varias internas. Llegó Leonardi y estuvo, 20 días de presidente. Después vino Aramburu, después Frondizi. Y ahí no hubo una gran organización porque, como bien dice la historia, fue una revolución. Y las revoluciones llevan tiempo. De la misma manera que, por ejemplo, los montoneros reclamaban democracia, pero en pleno gobierno democrático y peronista, que por lo que tanto clamaban, también seguían cometiendo atentados. Es la misma lógica. Y eso que lo de Montonero fue 20 años después. Sí, y veo ciertas analogías, ¿no?, con cosas que ustedes están comentando. Porque estamos hablando de una época que ninguno de los tres vivió, ¿no? Pero yo sí puedo decir que viví. Yo tengo 53 años. Yo, si bien era chico, tengo recuerdos del golpe del 24 de marzo del 76 y demás. Y en base a lo que se está hablando en esta mesa, veo ciertas analogías, ¿no? Porque hoy en día la sociedad argentina también es bastante hipócrita, ¿no? Hoy en día parece ser que nunca nadie vio nada, pero el golpe militar del 76 fue aplaudido por yo te diría el 80% o más de la población argentina. Y yo recuerdo un genio que era Tato Bores, que él siempre decía que había gente todavía que tenía las manos con manchas de pintura verde de golpear la puerta de los cuarteles.
A lo cual después, todos, cuando empezaron los juicios a las juntas y demás, y cambiaron cambiaron los vientos, ¿no? Claro, el rumbo de los vientos y demás. La gente también cambió su discurso y todos pasaron a hacer, pero bueno, fue un golpe que fue aplaudido por casi toda la sociedad argentina, porque no se podía vivir. Por eso digo que establezco la analogía entre lo que él contaba, lo que hablaban recién de la Revolución Libertadora, que Tao decía que fue aplaudida por un gran sector de la población, y lo mismo recordemos sucede. la asunción de Lonardi, de la cual participaron un montón de personas, y ninguno era soldado. O sea, había obviamente soldados, como había sacerdotes, pero más o menos el 90% de la población eran civiles, que lloraban, cantaban y bailaban por la libertad argentina. Seguramente. Hubo un gran apoyo por lo que fue el peronismo. Sin duda el peronismo, creo que uno tenga la postura que tenga, fue revolucionario, hizo cambios drásticos, y eso produjo no solo la politización de distintos sectores de la sociedad que tal vez no se abocaban a la política en otros momentos, sino grandes furias y grandes amores que provocaron ese tipo de cosas. Sin duda hubo apoyo a la Revolución Libertadora, no me queda ningún tipo de duda. Pero bueno, como decía antes, creo que algunos reclamos de este tipo que hablábamos no necesariamente respondían a lo que decían, sino a otras cosas. Es lo que creo, tocó intereses bastante grandes el peronismo, sin duda. Bien, chicos, ustedes saben que los tiempos en radio ya estamos casi llegando al final del programa, se nos voló el tiempo. La invitación está hecha para, o sea, si hay algo más para redondear, este es el momento. Sí, él había dicho que el peronismo lo consideraba revolucionario. Yo el peronismo siempre lo consideré continuista, porque es imposible que un movimiento sea revolucionario teniendo 70 años de práctica, llevando 70 años de práctica. Obviamente hubo varios intervalos de varios años en los que no estuvo gobernando al menos, pero si no estuvo en la presidencia de la nación, estuvo en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la sociedad argentina. En la sociedad argentina no estuvo de manera honesta, sino que fue la herencia de todo el adoctrinamiento que venía hablando de Juan Domingo Perón. Entonces, verdaderamente, nunca voy a creer que el peronismo puede ser revolucionario porque tiene 70 años y lleva 70 años vigente. Que fue en su momento, que fue ese gobierno. Pero hay muchos que lo plantean revolucionario ahora y utilizan la técnica del marxismo para decir que hay un opresor y un oprimido. Yo creo que acá los que oprimen son ellos. Yo no creo que ningún peronista hable de eso, pero bueno, sí, puede ser. Siempre hablan de la oligarquía, que hasta en pleno 2020 se sigue hablando de una oligarquía, de que los ricos acá tienen la culpa. Por ahí vos no, pero muchos sí. Puede ser, sí, ¿no? Por algo el Partido Comunista está en sus filas. Pero los peronistas en general no son marxistas, los peronistas. Pero bueno, es una discusión bastante larga. Sí, el peronista... No, los peronistas no leen a Marx y no leen muchas cosas los peronistas. Yo soy peronista y lo leí bastante igual. Dije en su Bueno, por eso, obviamente está bueno. Yo ya les digo, yo actué acá de moderador. De moderador en realidad me deleité escuchándolos. Me encanta que volvemos a lo mismo, dos chicos jóvenes se interesen por la política. Obviamente hago mi lectura de todo esto. Ahora en un ratito haré una especie de cierre. Pero bueno, como les decía, los tiempos en radio son tiranos. Están invitados para cuando ustedes gusten y si la quieren seguir, nosotros encantados de la vida.